Buenas tardes, licenciado. El tema que nos ha tocado exponer es sobre el mundo según C. Por lo general, los sistemas operativos son extensos programas en C o algunas veces C++, que consisten de muchas piezas escritas por muchos programadores. El entorno que se utiliza para desarrollar sistemas operativos es muy distinto a lo que están acostumbrados los individuos, como los estudiantes, al escribir pequeños programas en Java. Java está basado en C, por lo que existen muchas similitudes entre los dos. Ambos son lenguajes imperativos con tipos de datos, variables e instrucciones de control. Por ejemplo, los tipos de datos primitivos en C son enteros, incluyendo cortos y largos caracteres, y números de puntos flotantes. Los tipos de datos compuestos se pueden construir mediante el uso de arreglos, estructuras y uniones. Las instrucciones de control en C son similares a las de Java, incluyendo las instrucciones if, switch, for, while. Las funciones y los parámetros son aproximadamente iguales en ambos lenguajes. ¿Qué es el lenguaje C? C es un lenguaje de programación desarrollado en los laboratorios Bell de AT&T por Dennis Ritchie en el año de 1972. Este lenguaje ha sido estrechamente asociado con el sistema operativo Unix, ya que su desarrollo se realizó en este sistema, pero al mismo tiempo fue reescrito por el mismo lenguaje C. Este lenguaje fue el sucesor del lenguaje B, ya que se proporcionó un nuevo diseño y tipos de estructura de datos. Ahora veamos sus ventajas. Una de sus ventajas principales es que dispone de características de lenguaje de alto y bajo nivel, ya que permite programar a alto nivel pensando a nivel lógico y no en la máquina física, y a bajo nivel, ya que se puede obtener la máxima eficiencia y control absoluto del interior de la PC. Otra ventaja es que los programas escritos en C pueden ser fácilmente transportables a otros sistemas, además que es un lenguaje muy potente, estable y fácil de aprender. Así que usando C, un programador puede llegar a alcanzar la eficiencia del código ensamblador. Revisemos su influencia. La influencia se ha permeado a través del lenguaje como C++, que en su momento fue un superconjunto de opciones hechas para C. Tiene la capacidad de poder agregar clases y con esto poder hacer orientación a objetos, ya que C por sí solo es solamente procedural e imperativo. Otro lenguaje que ha sido fuertemente influenciado por C es Objective-C, que es la unión de C con un poco de Smalltalk, y es el lenguaje que utiliza Apple para el desarrollo de sus sistemas operativos y para las aplicaciones de Mac y iOS. C# es el lenguaje de Microsoft para el desarrollo de aplicaciones. También ha tenido mucha influencia de C. PHP, que es un lenguaje de Sprinting para poder crear páginas web dinámicas, también tiene muchas similitudes en la sintaxis y en la forma de utilizarlo. JavaScript, el estándar, tiene bases de C, ya que JavaScript también es antiguo y funciona para correr programas en el navegador web. ¿Cuál es la importancia de conocer C? Es un lenguaje que se compila a instrucciones de máquina o lenguaje de máquina. Esto lo hace muy eficiente, ya que no necesita ningún intérprete o máquina virtual, solamente tiene un pequeño runtime para poder ejecutar algunos métodos y tener algunas funcionalidades, pero en general son documentos muy pequeños e instrucciones muy optimizadas. Es un lenguaje que permite portar el código a diferentes sistemas operativos como Linux, Unix, Mac, y también con los compiladores adecuados para Windows. Se puede utilizar con otros lenguajes y crear extensiones. Puede ser, por ejemplo, como las extensiones que necesita Ruby, Python, o tal vez con librerías hechas en C, que se pueden comunicar directamente con componentes hechos en C++ o Objective-C. Existen propuestas para reemplazar a C, pero sigue siendo vigente por su eficiencia, seguridad y optimización. Básicamente, las propuestas para reemplazar a C, como el lenguaje de programación Go, Rosette o Swift, son lenguajes que agregan una mayor productividad al desarrollador y que también permite la manipulación a bajo nivel de los objetos o variables. Pero sí
pero C sigue siendo vigente porque existen muchas librerías y utilerías actualmente que funcionan muy bien y que están perfectamente optimizadas por su ejecución. Compilación en lenguaje C. El proceso de compilación es grosso modo el de convertir uno o varios archivos de código fuente en código binario ejecutable para una arquitectura de hardware-software determinada. Se divide en 4 etapas. En la primera etapa es programar mediante el código fuente. Compilar. La segunda etapa es compilar lo que hemos programado, en donde nuestro compilador convierte nuestro código fuente al lenguaje máquina, es decir, al lenguaje binario. En el tercer paso se ensambla. En palabras más entendibles es cuando se generan nuestros archivos ejecutables y por último se ejecuta, dando paso a nuestra aplicación terminada, y es así a lo que se le conoce como el proceso de compilación. Los apuntadores. Una característica de C que Java no tiene son los apuntadores explícitos. Un apuntador no es más que una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable, y para utilizar apuntadores es necesario utilizar los operadores sumarios ampersand, que es el operador de dirección de memoria, y el operador de indirección o de referencia, que se utiliza de dos formas. Una forma es para declarar una variable de tipo apuntador, y la segunda forma de utilizar estos operadores para acceder a la dirección de memoria que almacena la variable tipo apuntador. Cuando logramos acceder a esta dirección de memoria, podemos modificar el valor de la variable a la que se accede. Por ejemplo, declaran a C1 y C2 como variables de tipo carácter y a P como una variable que apunta, es decir, que contiene la dirección de un carácter. La primera asignación almacena el código ASCII para el carácter C en la variable C1. La segunda asigna la dirección de C1 a la variable apuntador P. La tercera asigna el contenido de la variable a la que apunta P a la variable C2, por lo que después de ejecutar estas instrucciones, C2 también contiene el código ASCII para C. En teoría, los apuntadores están tipificados, por lo que no se debe asignar la dirección de un número de punto flotante a un apuntador tipo carácter. Pero en la práctica, los compiladores aceptan dichas asignaciones, aunque algunas veces con una advertencia. Los apuntadores son una construcción muy potente, pero también una gran fuente de errores cuando se utilizan sin precaución. Algunas cosas que no tiene C son cadenas integradas, hilos, paquetes, clases, objetos, seguridad de tipos y recolección de basura. La última es un gran obstáculo para los operativos. Todo el almacenamiento en C es estático, o el programador lo asigna y libera de manera explícita. Esta última propiedad, control total de programador sobre la memoria, junto con los apuntadores explícitos, que hacen de C un lenguaje atractivo para escribir sistemas operativos. En esencia, los sistemas operativos son sistemas en tiempo real hasta cierto punto, incluso los de propósito general. Cuando ocurre una interrupción, el sistema operativo solo puede tener unos cuantos microsegundos para realizar cierta acción, o de lo contrario puede perder información. Bueno, licenciado, eso es todo de mi parte, y a continuación va a seguir mi compañero.